Monseñor Andrés Tirado, ¿hubo brujería alrededor de la muerte del Papa Francisco? Usted, como experto, ¿qué dice? ¿Qué sabe? ¿Qué hay ahí? Siempre existe la maldad, siempre existe la brujería, siempre la influencia del maligno está detrás de estos grandes líderes y estos grandes hombres que han llevado la iglesia hacia adelante. Y podríamos decir que en cierta forma, sí, las fuerzas del mal y el enemigo han estado rondando al Papa Francisco, a la iglesia, a todos los movimientos, iglesias, religiones en el mundo, porque obviamente se vuelve lo contrario, que es la luz del choque con la oscuridad. Bueno, bienvenido a la red viral, Monseñor, patriarca de la Iglesia Católica no Romana, y lo explicamos más adelante, Andrés Tirado, de la Congregación Sacerdotal Internacional. Eh, Monseñor, entonces, ¿por qué se especulaba tanto sobre la brujería que se practicaba tanto interiormente o al interior del Vaticano como exteriormente? Uno de los referentes que primero habló de un mundo oculto en el Vaticano, de brujería, de pactos satánicos, de rituales satánicos dentro del Vaticano, Sí. fue el conocido padre Gabriele Amor. Pero muchos otros han hablado y en esto hay muchas personas que nosotros en nuestra mente creemos que como trabajan en el Vaticano o están cerca del Vaticano o tienen alguna relación con los ministros de Dios, pues creemos que todos son santos o todos van en el camino de la santidad o de una espiritualidad especial. Pero realmente, tanto dentro como fuera del Vaticano y a nivel mundial, hay muchos enemigos que Sí. están con el enemigo, con Satanás, con las fuerzas del mal, con la oscuridad. Y la brujería, a pesar de que nosotros lo vemos como un concepto medieval, como una fábula, como una analogía a tiempos antiguos y ancestrales, ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Y sí, hay muchos intereses para que se destruya la iglesia, hay muchos intereses para afectar la salud del Papa Francisco. Llama la atención que usted diga que dentro del Vaticano, que usted nos confirme que dentro del mismo Vaticano se practica. ¿Quién la estaría practicando y en contra precisamente del Papa? Como lo decía, uno de los referentes fue el padre Gabriele Amort, que habló Mm. de precisamente una élite profunda que estaba más por poder y que quería apoderarse del Vaticano, la cual llevaban a ser como un movimiento, una secta satánica para realizar ritos de brujería, ritos satánicos. Eso él en varios libros y entrevistas lo expuso. Pero yo Sí. estuve en el 2018 en la Regina Apostolorum, en la Universidad Regina Apostolorum, allá en el Vaticano, en uno de los cursos de exorcistas de la Asociación Internacional de Exorcistas, y se hablaba en esas charlas de que sí habían desafortunadamente algunas personas dentro del Vaticano que eran afines al satanismo, a los rituales y a la brujería. Esos son algunos focos, algunos personajes que son como troyanos, se colan, se insertan en una organización para hacer daño, para destruirla desde adentro. Entonces podríamos decir, bajo esos parámetros, bajo ese conocimiento de que sí se ha dado este tipo de fenómenos dentro del Vaticano y exteriormente del Vaticano. ¿Y el interés particular era qué? ¿Destruir al Papa Francisco, a la Iglesia o a quién? Más que el Papa Francisco, a la Iglesia. Y no solo a la Iglesia, hay que entender de que el demonio, las fuerzas del mal, el satanismo, no solo ve como un rival a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sino a Sí. toda confesión religiosa espiritual, llámese judíos, islámicos, budistas, todo lo que tenga que ver con un cambio espiritual y sobre todo más cristianismo, catolicismo, es más fuerte. Entonces, el propósito es hacer un nuevo orden, el propósito es cambiar estas estructuras religiosas para que ellos puedan imponer ese modelo religioso, pseudo religioso,
en el cual el enemigo, las fuerzas del mal, son las que operan y son las que se le debería dar culto, honor y gloria, cosa que pues los que somos cristianos, católicos, espirituales en otras corrientes, en otras religiones, estamos en contra. Monseñor Tirado, usted es experto, como lo decíamos, en exorcismos. Usted, a través de, desde la distancia, ¿practicó alguna clase de exorcismo para favorecer al Papa Francisco en algún momento? Como tal exorcismo, no, pero sí estuvimos en cadena de oración pidiendo por él. Eh, Siempre se manejan muchas fuerzas y muchas cosas complicadas, pero podríamos decir que la oración colecta puede llegar a tener una fuerza de liberación y aún hasta una fuerza exorcística para liberar, para proteger, para sanar. Y vemos varios casos como los apóstoles y cómo Jesús sanaba a distancia. Entonces también podríamos decir que la unidad en la oración hace la fuerza. Papa Francisco sabía, por ejemplo, que hacían rituales en su contra, o de pronto que le tiraban brujería y le hacían toda esta clase de maleficios. ¿Usted cree que él sabía? Pienso que sí, claro, él sabía y no tengo pruebas, no tengo conocimientos muy cercanos porque sí tengo amigos en el Vaticano, estuve en el Ujú. Vaticano, pero ya tener un contacto tan íntimo, tan estrecho para saber esas infidencias no lo tengo. Pero obviamente él fue una persona que tenía la claridad de las maniobras del enemigo, de la posesión, del exorcismo, también de la brujería. Lo que sí tengo entendido es que cuando fue arzobispo en Buenos Aires, Ujú. él apoyó muchísimo a los sacerdotes que eran exorcistas. Sí. Entonces, por ende, yo saco ese racionamiento de que sí, obviamente, y no solo la cuestión de brujería, de satanismo, sino también envidia, celos, perfidia, negativismo. Son personas públicas muy importantes, muy poderosas, y pues hay mucha gente que está en contra, dentro y fuera de su área de desarrollo como tal. ¿O cómo explicarle a la gente que dice que ahora con la muerte del Papa Francisco llega el fin de los tiempos, que llega el apocalipsis y llegaría ahora sí verdaderamente el Papa Negro, que muchos decían que también era el Papa Francisco, pero que ahora sí llega el Papa Negro y es el fin del mundo y de la iglesia? Bueno, lo que sucede es que cada vez que hay cambio de papa, resurgen estas teorías y resurgen estas profecías, en especial la que usted se está refiriendo es a Malaquías, pero eso es también de una interpretación que se le pueda dar. Se le pueden dar muchas interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un tema muy largo, de pronto en algún momento lo podamos tocar. Sí. La conjunción entre Fátima, La Saled, Meguyori, los mensajes marianos, Nostradamus, Baba Vanga, lo que es eh, Paravicini y otros más, y videntes también, católicos, donde hablan del fin de los tiempos, pero son temas muy diferentes. Los 3 días de oscuridad es un tema aparte, el fin de los tiempos es un tema aparte, el anticristo es un tema aparte, el Ujú. papa negro es un tema aparte. Sí. Entonces, conciliar todo eso, la gente lo que hace es hacer un masacote, hacer un revuelto y decir, Sí. mire, ya se va a acabar el fin de los tiempos, ya llega, este es el próximo Papa Negro. En mis en vivos hablamos mucho de esos temas y profundizamos mucho, hacemos una profundización de realmente de dónde vienen esas profecías, de dónde, cuál es su razón, cuáles son las interpretaciones. Entonces, por ahora, no creo que vaya a ser el fin del mundo, no va a ser el fin de la iglesia, no va a llegar el Papa Negro como nosotros creemos que va a destruir la iglesia como tal. La figura del Papa Negro ha cambiado mucho a través de los siglos. La Sí, sí, interpretación no es la misma cuando en 1517 salen al público estas 112 predicciones de papas de San Malaquías. Con el sí. tiempo ha cambiado muchísimo.
Entonces, lo que se viene son cambios fuertes, hay una implosión interna entre conservadores y liberales, va a ser una guerra muy fuerte para quedarse con el control. Pietro Parolin va a ser el próximo papa y Sí, es complicado, es muy complicado lo que se viene ahorita de los cambios porque Francisco ya organizó todo para que la reestructuración que venía realizando, los próximos la puedan hacer. Pero como hay un sí. grupo en contra, que son los de extrema derecha, conservadores, no lo van a hacer tan fácil. Y esto va a hacer que hayan muchos cambios en el Vaticano y tenemos que pensar de que hay un poder económico, poder político, pero el más poderoso es el poder religioso. Y este poder religioso, al tener esos cambios, va a impactar en la sociedad y en el mundo. El Papa Francisco llama la atención y muchos se preguntan por qué muere precisamente en la resurrección de Jesucristo o de Cristo. Yo lo asumo de la siguiente manera, cada uno puede sacar su conclusión. Él ya venía muy mal, él ya lo sabía, no solo desde ahorita, sino desde antes, y pienso que acudió a la divina misericordia del Señor para pedirle que él pudiera estar hasta final de Semana Santa, hasta resurrección. Para nosotros, la resurrección es lo más importante, porque no es el fin material, Sí, como tal, sino viene la vida eterna. O sea, es como la oruga tiene que tener una transformación y sale la mariposa. En ese contexto, los que creemos en Jesucristo, tenemos esa confianza. Entonces, el pedirle al Señor esa misericordia, porque Él estuvo a punto de morir varias veces. sí. Entonces, al pedirle al Señor, el Señor nos escucha y le dio como esta gabela, este tiempo para poder estar en esta celebración y ya poder seguir en esta fecha. Lo tomo desde ese ámbito personal. Para los que se preguntan, ¿murió en paz el Papa Francisco? Yo creo que fue una muerte tranquila, una muerte tranquila, una muerte, podría decir santa. ¿Qué quiere decir la muerte santa? Que no fue tan agonizante ni de tanto sufrimiento. Como lo vemos estos días, él ya estaba saliendo, él ya estaba compartiendo, Ujú. ya podía hablar un poco más. Fue un poco más agobiante y de agonía los días anteriores, cuando él estuvo tan delicado. Pero yo pienso que el Señor le regaló una paz especial en su muerte. Me llamó mucho la atención esto que se comenta mucho en las redes sociales y traslado la pregunta, Monseñor. ¿El Papa Francisco, su alma estará o se fue a descansar en paz o quedará penando? ¿Qué hay que responder ahí? ¿Qué hay que decir? Eso solo lo sabe Dios. Cada uno tiene que darle cuentas a Dios y empieza un proceso para llegar al reino de los cielos. Y solo Dios sabe el proceso de nuestra alma. Podemos orar, podemos pedirle al Señor. Solo Dios escudriña y conoce nuestra vida, nuestro corazón y sabe en qué estatus está nuestro espíritu para ir a la presencia de Dios. Gracias, Monseñor, por estar aquí en la red viral. Hasta pronto y gracias por este contexto sobre todo lo que tiene que ver alrededor de la brujería y del exorcismo practicado en el Vaticano y que, según muchos aseguran, le fue practicado al Papa Francisco. Monseñor, hasta pronto y gracias. El Señor los bendiga. Muchas gracias. Amén, gracias.